Mi hermano me rompió las costillas y mi mamá susurró, cállate, él tiene futuro. Pero no sabían que la herencia de la abuela me daba el poder para quitarles la casa y la huerta. Mi hermano me rompió las costillas y mi mamá susurró, cállate, él tiene futuro. Pero no sabían que la herencia de la abuela me daba el poder para quitarles la casa y la huerta. La noche en que mi hermano Silvano me rompió las costillas, lo primero que oí no fue una disculpa, sino el susurro helado de mi madre, cállate, Efraín. Él tiene un futuro que proteger. Esas palabras, más que el golpe seco contra la piedra de la chimenea, fueron las que de verdad me quebraron por dentro. Me llamo Efraín, tengo 35 años y soy ingeniero agrónomo. Mi vida, hasta esa noche, podría describirse como tranquila, incluso modesta. Vivo en una pequeña casa a las afueras de Morelia con mi esposa, Adelaida, y nuestro hijo de 7 años, Tadeo. Nuestra casa no es grande, pero el jardín trasero es nuestro orgullo. Adelaida, con su risa que parece hacer florecer las plantas, ha llenado cada rincón de malbones y bugambilias. Tadeo, con su energía inagotable, corre entre los árboles frutales que yo mismo planté. Para mí, la felicidad tenía esa forma, el olor a tierra mojada, el sonido de las risas de mi familia y la sensación del sol de Michoacán en la piel. Era una felicidad sencilla, construida con mis propias manos. Mi familia de origen, sin embargo, era otra historia. Era un universo regido por leyes no escritas, por silencios pesados y por una jerarquía tan rígida como las vigas de la vieja casona familiar. Mi padre, Ramiro, es un hombre de 60 y tantos, de esos a los que el éxito les endureció el carácter en lugar de ablandarlo. Forjó un pequeño imperio con las huertas de aguacate que heredó, y su palabra en casa era ley. Mi madre, Bernarda, es su sombra leal. Una mujer consumida por la ansiedad de mantener una paz superficial, una paz que consistía en apaciguar el temperamento de mi padre y, sobre todo, el de mi hermano. Y luego estaba Silvano. Mi hermano mayor, el príncipe heredero. Con 38 años, Silvano poseía un carisma fácil y una confianza que a menudo se desbordaba en arrogancia. Para mi padre, él era el reflejo de sus propias ambiciones, audaz, agresivo en los negocios y, lo más importante, dispuesto a todo por el dinero. Era el hijo de oro, y yo, por defecto, era el otro. El soñador, el idealista, el que se había conformado con un trabajito en lugar de aspirar al trono. La dinámica quedaba dolorosamente clara cada domingo, en la comida familiar obligatoria. Esos domingos eran un ritual de alabanza a Silvano. Recuerdo uno en particular, un par de meses antes del desastre. Estábamos todos en el gran comedor, con sus muebles oscuros y su aire solemne. El negocio con los gringos va viento en popa, anunció Silvano, sirviéndose una copa de vino caro. Cerré un trato para exportar 100 toneladas. 100. Sin intermediarios. Mi padre, Ramiro, golpeó la mesa con la palma de la mano, una sonrisa de orgullo deformando su rostro severo. Ese es mi hijo. Un tiburón. Siempre un paso adelante. Aprende, Efraín, así se hacen las cosas. Yo asentí, forzando una sonrisa. Felicidades, hermano. Es un gran logro. Intenté cambiar de tema, compartir algo de mi propio mundo. Por cierto, el proyecto de riego por goteo que instalé en la comunidad de La Joya está funcionando de maravilla. Aumentamos la producción de maíz un 30% y ahorramos casi la mitad del agua. El silencio que siguió fue denso. Mi madre tosió nerviosamente. Mi padre me miró por encima de sus lentes con una expresión de aburrimiento. «Qué bien, hijo». Ayudando a los pobres, dijo con un tono que convertía mi logro en una obra de caridad insignificante. Mientras tanto, tu hermano está construyendo un imperio. Silvano soltó una risita condescendiente. Déjalo, papá. Alguien tiene que jugar con la tierra y las plantitas. Es su vocación. Sentí la sangre subir a mis mejillas. A mi lado, Adelaida me apretó la mano por debajo de la mesa. Su mirada me decía, no vale la pena. Vámonos pronto. Y eso hacíamos siempre.
Cumplíamos con el deber, sonreíamos, asentíamos y nos escapábamos de vuelta a nuestro pequeño paraíso, donde el aire no estaba viciado por la competencia y el desdén. Pero yo sabía, y Adelaida también, que esa burbuja no podría protegernos para siempre. La tensión crecía cada domingo, como una grieta silenciosa en los cimientos de nuestra familia. Una grieta que estaba a punto de reventar y derrumbarlo todo. El catalizador del desastre fue, como siempre, la tierra. La joya de la corona de la familia, la huerta de San José, 100 hectáreas de aguacates viejos y productivos que mi abuela materna, una mujer sabia y fuerte, había cuidado toda su vida. Para mí, esa huerta era más que un negocio, era un santuario. Recordaba mi infancia corriendo por sus surcos, el olor a flor de aguacate en primavera, la textura rugosa de los troncos bajo mis manos. Era un ecosistema vivo, un legado que respiraba. Para mi padre y Silvano, era un activo en un balance. Unas semanas después de aquella comida dominical, Ramiro nos convocó a una reunión de negocios. Estábamos en su despacho, un cuarto que olía a cuero y tabaco. Tengo noticias importantes, anunció mi padre, con el aire de un emperador a punto de redibujar el mapa. Una corporación hotelera de lujo nos ha hecho una oferta por la huerta de San José. Quieren construir un resort con campo de golf. La cifra es astronómica. Silvano sonreía de oreja a oreja, como si ya estuviera gastando el dinero. Es el negocio de nuestras vidas, papá. Nos retiramos todos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Vender la huerta? ¿La huerta de la abuela?, pregunté, tratando de mantener la calma. Pero, esa tierra es el corazón de todo. El corazón no paga las cuentas, Efraín, espetó Ramiro. Y Silvano será quien dirija esta operación. Es su momento de brillar. Este es su futuro. Ahí estaba otra vez esa palabra, futuro. El futuro de Silvano, un futuro pavimentado sobre el legado de nuestra familia. Como ingeniero, sabía que era una locura. Papá, con todo respeto, ese plan tiene problemas serios, dije, intentando usar la lógica como escudo. Los estudios de suelo de esa zona indican que no soportaría una construcción de esa magnitud sin riesgo de deslaves. Además, los acuíferos de los que depende toda la región están al límite. Un campo de golf los agotaría en menos de 5 años. No solo destruiríamos la huerta, sino que afectaríamos a todas las comunidades vecinas. Mi análisis no fue una opinión, eran datos. Hechos. Pero en el mundo de mi padre, los hechos solo importaban si apoyaban sus deseos. Me miró con desprecio. Siempre con tus peros, con tu negatividad. ¿No puedes alegrarte por tu hermano por una vez en tu vida? Él ve una oportunidad de oro, y tú solo ves problemas. Por eso él es un líder y tú eres, lo que eres. Silvano intervino, con una falsa amabilidad que era más hiriente que un insulto directo. Tranquilo, papá. Mi hermanito es un soñador, ya lo sabes. Se preocupa por los pajaritos y los arbolitos. Es tierno. Pero deja los negocios a los hombres, ¿quieres, Efraín? Mientras tú juegas a ser el salvador de la tierra, yo voy a asegurarnos una fortuna. La humillación era un sabor amargo en mi boca. No dije nada más. ¿Para qué? Era como intentar explicarle los colores a un ciego. Esa noche, la frustración me consumía. Adelaida me encontró en el porche, mirando la oscuridad. No puedes seguir permitiendo que te traten así, me dijo, su voz suave pero firme. No es justo para ti, y no es el ejemplo que quiero para Tadeo. No quiero que piense que ser un buen hombre significa agachar la cabeza y callar. Sus palabras me transportaron a un recuerdo de hacía 20 años. Tenía 15 y había ganado el primer lugar en la Feria de Ciencias Regional con un innovador sistema de cultivo hidropónico que diseñé en el garaje. Estaba eufórico, clasificado para la competencia nacional. La noche antes de viajar, Silvano, carcomido por los celos porque él nunca destacaba en nada académico, entró al garaje y destrozó mi proyecto. Rompió los tubos, arrancó las plantas, vertió cloro en el tanque de nutrientes. Cuando mis padres vieron el desastre, mi reacción inicial fue de furia y dolor. Fue Silvano, grité.
La respuesta de mi padre fue una bofetada que me dejó zumbando el oído. No te atrevas a acusar a tu hermano, rugió. Seguramente tú lo provocaste, presumiendo de tu estúpido premio. Ahora ve y discúlpate con él por haberlo hecho sentir mal. Mi madre me llevó a un lado, susurrando. Hazlo, mi amor. Por favor. Para mantener la paz. Y lo hice. Fui a la habitación de Silvano, donde él me esperaba con una sonrisa triunfante, y le pedí perdón por haberlo provocado. Fue la primera vez que sentí como mi alma se doblaba para encajar en el molde que ellos habían diseñado para mí. El molde del chivo expiatorio, del que absorbe la culpa para que el hijo de oro pueda seguir brillando sin mancha. No es solo por mí, Adi, le dije a mi esposa, volviendo al presente. Es por Tadeo. Tienes razón. No quiero que él aprenda a pedir perdón por la culpa de otros. Adelaida me abrazó. Entonces tienes que luchar, Efraín. No por la tierra, no por el dinero. Por ti. Por tu dignidad. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Michoacán, tomé una decisión. No iba a quedarme callado. No esta vez. No sabía que esa decisión me llevaría a un enfrentamiento físico, a un dolor que nunca había imaginado y a una verdad que lo cambiaría todo para siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba eligiendo mi propio camino, aunque estuviera lleno de espinas. La familia organizó una cena para celebrar el preacuerdo con la corporación hotelera. La palabra celebrar era una farsa. La atmósfera en la casona familiar era tan pesada y cargada como una nube de tormenta. Adelaida y yo llegamos con la intención de ser cordiales pero firmes. Llevaba días preparando mis argumentos, no desde la emoción, sino desde la lógica irrefutable de mi profesión. Silvano ya estaba en su tercera copa de whisky cuando nos sentamos a la mesa. Su euforia era ruidosa, casi agresiva. No paraba de hablar de los millones que ganaríamos, de los coches que se compraría, del penthouse en la Ciudad de México. Mi padre, Ramiro, lo escuchaba con una devoción casi religiosa, asintiendo a cada una de sus fanfarronadas. Y lo mejor de todo, dijo Silvano, levantando su vaso, es que por fin nos libraremos de esa huerta vieja y polvorienta. Un campo de golf, señores. Y eso es clase. ¿Te imaginas, papá? Jugando golf en nuestra propia tierra. Será magnífico, hijo. Un legado de prosperidad, respondió mi padre. Fue mi oportunidad. Respiré hondo. De hecho, he estado revisando los planos preliminares que envió la corporación, comencé, con un tono lo más neutral posible. Y confirman mis temores. El diseño del campo de golf requiere desviar el cauce del arroyo que alimenta a 3 comunidades río abajo. Legalmente, eso es un problema. Moralmente, es una catástrofe para cientos de familias. Silvano dejó su vaso en la mesa con un golpe seco. ¿Y ahora qué, Efraín? ¿También eres abogado y activista social? ¿Por qué no te callas y nos dejas disfrutar? No es un juego, Silvano, insistí, mirando a mi padre. Estamos hablando de la vida de la gente. Además, el informe geotécnico es claro, la ladera donde quieren construir el hotel principal es inestable. Un terremoto moderado, algo común en esta zona, y todo se viene abajo. Y basta, gritó mi padre, su rostro enrojeciendo. ¿No he pedido tu opinión? Tu hermano está a cargo y punto. Parece que te da envidia que él tenga éxito. No es envidia, es responsabilidad, repliqué, mi propia voz subiendo de volumen. Es nuestra tierra, nuestro apellido. ¿No te importa el daño que podamos causar? Fue entonces cuando Silvano se levantó. Se tambaleó ligeramente, sus ojos inyectados en sangre por el alcohol. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a whisky y a rabia. ¿Sabes cuál es tu problema, hermanito? Siseó, su voz pastosa. Que eres un mediocre. Un fracasado. Y no soportas que yo, tu hermano mayor, vaya a ser millonario. Te revuelca la envidia. Siempre has sido un puto envidioso. Silvano, siéntate, dijo mi madre, su voz un hilo tembloroso. Pero él la ignoró.
Se inclinó hasta que su cara quedó a centímetros de la mía. ¿Te burlas de mi campo de golf, eh? ¿Te crees mejor que yo con tu filosofía hippie de agricultura? Y mientras tú plantas tus pinches frijoles orgánicos, yo voy a tener un campo de golf. Me levanté también, no podía seguir sentado mientras me humillaba. Esa tierra es más que dinero, Silvano. Es el legado de la abuela. Pronunciar el nombre de mi abuela fue como echar gasolina al fuego. Su memoria era el único bastión de integridad que quedaba en esa familia, y mi hermano no podía soportarlo. La mención de ella era un recordatorio de todo lo que él no era, ni trabajador, ni noble, ni sabio. No te atrevas a mencionarla, rugió. Y entonces ocurrió. Con un grito animal, me empujó con toda la fuerza de su cuerpo. No fue un empujón casual de una discusión. Fue un acto de violencia pura. Perdí el equilibrio, mis pies se enredaron. Tropecé hacia atrás, sin nada a lo que agarrarme. Mi costado derecho se estrelló contra el borde afilado de la chimenea de piedra maciza que dominaba el salón. El sonido fue sordo y nauseabundo. Un crack que pareció resonar en todo el universo. Inmediatamente después, un dolor blanco y cegador explotó en mi torso. El aire fue expulsado de mis pulmones en un jadeo agudo. Caí al suelo de rodillas, incapaz de respirar, incapaz de pensar, solo consciente de una agonía tan intensa que me nubló la vista. El silencio que siguió fue atronador. Vi, como en una película a cámara lenta, el rostro de Silvano. Por un segundo, una fracción de segundo, vi pánico en sus ojos. El pánico de un niño que ha roto algo muy valioso. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una máscara de desafío y desprecio. Vi el rostro de mi padre, Ramiro. No había preocupación en él. Había cálculo. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, no para evaluar mi herida, sino para evaluar la situación, los daños a su plan, al futuro de su hijo predilecto. Y vi el rostro de mi madre, Bernarda. Sus manos volaron a su boca, sus ojos abiertos de par en par por el horror. Pero estaba paralizada, una estatua de miedo, incapaz de moverse, incapaz de hablar. En el suelo, luchando por cada bocanada de aire que se sentía como un cuchillo, lo entendí. No me había caído. Me habían empujado. Y en ese salón, rodeado de mi familia, estaba completamente solo. El dolor era una bestia viva dentro de mí, desgarrando mis entrañas con cada intento de respirar. Me duele, conseguí jadear, con la cara pegada a la alfombra. Levántate ya, Efraín, y deja de hacer un drama, ordenó mi padre con una voz de acero, como si mi agonía fuera una ofensa personal contra él. Adelaida fue la primera en reaccionar. Se arrodilló a mi lado, su rostro pálido de miedo y furia. ¿No ven que no puede respirar? Llamen a una ambulancia. Nadie va a llamar a ninguna ambulancia, sentenció Ramiro. Es solo un golpe. Se le pasará. Fue entonces cuando mi madre se acercó. Se arrodilló también, pero no para ayudarme. Se inclinó sobre mí, y su aliento olía a miedo. Fue entonces cuando me susurró las palabras que se grabarían en mi alma para siempre: cállate, por favor. Él tiene un futuro. El futuro de Silvano. Un futuro que valía más que mis costillas rotas, que mi dignidad, que mi seguridad. En ese instante, el dolor físico se volvió secundario. Lo que me ahogaba era la traición, una traición tan profunda y amarga que sabía a veneno. Están locos. Todos ustedes están completamente locos, gritó Adelaida, y en su voz había una fuerza que yo nunca había tenido. Se puso de pie y se enfrentó a mi padre. Si usted no lo ayuda, lo haré yo. Quítense de en medio. Ignorando las protestas de Ramiro y la mirada suplicante de mi madre, Adelaida me ayudó a levantarme. Cada movimiento era una tortura. Me apoyé en ella, mi cuerpo temblando incontrolablemente, y salimos de esa casa, dejando atrás un silencio denso, cargado de culpa no admitida. El viaje en coche a la clínica del pueblo vecino fue una pesadilla. Cada bache en el camino era una puñalada en mi costado. Me concentraba en la respiración superficial, en el rostro tenso de Adelaida, en el agarre firme de su mano sobre la mía.
Ella no me llevó al hospital local, sabía que allí la influencia de mi padre podría silenciarlo todo. Llegamos a una pequeña clínica de urgencias, limpia y silenciosa. El médico de guardia era un hombre de unos 50 años, con ojos cansados pero amables y un aire de competencia tranquila. Se llamaba Dr. Morales. Al principio, por un reflejo condicionado durante toda una vida, mentí. Me caí, en casa, musité mientras me ayudaba a subir a la camilla. El doctor me examinó con cuidado, su rostro profesional no revelaba nada. Pero cuando vio el hematoma que ya empezaba a oscurecer mi piel, su expresión se endureció. Esta contusión es severa. Vamos a hacer unas radiografías. Mientras esperaba los resultados, Adelaida se sentó a mi lado. Tienes que decirle la verdad, Efraín, dijo en voz baja. No por ellos. Por ti. Por nosotros. Cuando el doctor Morales regresó, llevaba las radiografías en una mano y una expresión grave en el rostro. Las colocó en el negatoscopio. La imagen era brutalmente clara. Efraín, dijo, su voz ahora despojada de toda ligereza. No te caíste. O si lo hiciste, fue desde un tercer piso. Tienes 3 costillas fracturadas. La 10ª, la 11ª y la 12ª. Y esta, señaló una línea irregular y afilada, la 11ª, está desplazada. Peligrosamente desplazada. Podría perforarte un pulmón o el vaso. Esto no es una simple caída. Esto es el resultado de un traumatismo por fuerza contundente. De un golpe violento. Me miró fijamente, y en sus ojos no había solo un diagnóstico médico, sino una pregunta humana. ¿Quién te hizo esto? El nudo en mi garganta era tan doloroso como mis costillas. Miré a Adelaida, que asintió, dándome fuerzas. Mi hermano, confesé, y la palabra salió como un susurro roto. El doctor Morales no pareció sorprendido. Apagó la luz del negatoscopio y se sentó en un taburete frente a mí. Efraín, voy a ser completamente honesto contigo. Lo que me has descrito, y lo que veo en estas placas, se clasifica como agresión. Y como médico, en este estado, tengo la obligación legal de reportar cualquier sospecha fundada de un acto criminal a las autoridades. El pánico me atenazó. No, por favor, es mi familia. Se complicarían las cosas. El doctor suspiró, una exhalación larga y cargada de una tristeza que parecía antigua. Déjame contarte algo, dijo, inclinándose hacia adelante. Cuando yo era un joven residente, mi hermana llegó a urgencias con un brazo roto. Dijo que se había caído por las escaleras. Su esposo, un hombre encantador en público, estaba a su lado, lleno de preocupación. Yo sabía que mentía. Vi los otros moretones, vi el miedo en sus ojos. Pero era mi familia. Y me callé. Para no complicar las cosas. Hizo una pausa, y el peso de su recuerdo llenó la pequeña habitación. 2 años después, su esposo la mató en una de sus palizas. Y desde ese día, cada vez que veo una lesión que no cuadra con la historia que me cuentan, me hago la misma pregunta: ¿cuántas tragedias se podrían evitar si dejáramos de proteger al agresor solo porque comparte nuestra sangre? Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puño. El silencio. El silencio que protege al agresor, nunca a la víctima. El silencio de mi madre. El silencio que me habían exigido toda mi vida. Miré a Adelaida, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, no de pena, sino de orgullo y determinación. Ella ya sabía cuál era la respuesta. Y yo, por primera vez, también. Me volví hacia el doctor Morales, el dolor de mis costillas era un recordatorio punzante de la violencia que había sufrido. El dolor de la traición era un recordatorio de por qué no podía seguir callado. Haga lo que tenga que hacer, doctor, dije, y mi voz, aunque débil, sonó más firme y segura de lo que había sonado en toda mi vida. Haga el reporte. En ese momento, en esa clínica anónima, bajo la luz fluorescente, algo se rompió dentro de mí, pero no eran mis huesos. Era la cadena invisible que me había atado durante 35 años. Era la primera vez que elegía mi seguridad por encima de la comodidad de mi familia.
Era el principio del fin, y también, el principio de todo. La tormenta no tardó en desatarse. El doctor Morales cumplió con su deber, y a la mañana siguiente, 2 agentes de la policía estatal se presentaron en la casona de mis padres para hacer preguntas. A partir de ahí, mi teléfono se convirtió en un arma de tortura psicológica. El primer mensaje de voz fue de mi padre. Su voz no era de preocupación, sino de una furia gélida, controlada, que era mucho más aterradora que los gritos. Efraín. Soy tu padre. No sé qué demonios crees que estás haciendo, pero has cometido el error más grande de tu vida. Has traído la deshonra a esta casa. Llama inmediatamente. Tienes que arreglar esto. Ahora. Luego, el de mi madre. Un torrente de sollozos y chantaje emocional. ¿Cómo pudiste, hijito? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu hermano está destrozado. La policía vino a su trabajo. ¿Tienes idea de la humillación? Estás destruyendo a tu familia. Por un simple accidente. Silvano no llamó. Envió un texto, corto y venenoso como la mordedura de una serpiente. Felicidades, traidor. Espero que estés feliz. Me las vas a pagar, güey. Apagué el teléfono. Me quedé en el pequeño apartamento que Adelaida y yo habíamos alquilado temporalmente cerca de la clínica, con las costillas vendadas y el alma hecha pedazos. Adelaida fue mi ancla. Me traía caldos, me ayudaba a moverme, y lo más importante, se sentaba a mi lado en silencio, sin juzgarme, simplemente estando ahí, un faro de lealtad en medio del huracán. 2 días después, cuando pensé que la tormenta amainaría, mis padres se presentaron en la puerta. No habían preguntado la dirección, la habían conseguido, una demostración de poder, un recordatorio de que no podía esconderme. Abrí la puerta, usando el marco como apoyo. Mi padre, Ramiro, entró sin ser invitado, sus ojos recorriendo el modesto apartamento con desdén. Mi madre, Bernarda, lo siguió, con el rostro hinchado de llorar y un pañuelo apretado en la mano. Tenemos que hablar, dijo mi padre, sin preámbulos. Creo que ya lo han dicho todo, respondí, mi voz ronca. No hemos dicho nada, exclamó mi madre. Has perdido el juicio, Efraín. Acusar a tu propio hermano. Él me rompió 3 costillas, mamá. Fue un accidente. Y él no quería, insistió ella, repitiendo el mantra que la ayudaba a dormir por la noche. Mi padre me interrumpió. Escúchame bien. Vas a ir a la comandancia de policía mañana por la mañana. Vas a decir que te equivocaste. Que estabas confundido por el golpe, que exageraste. Vas a retirar la denuncia. ¿Entendido? No era una petición. Era una orden. No voy a hacer eso, dije, y me sorprendió la calma en mi propia voz. No voy a mentir por él. Así que prefieres destruir su vida. La voz de mi padre bajó a un gruñido peligroso. Su reputación, su futuro en la empresa, el negocio con los americanos, vas a tirar todo eso a la basura por un berrinche tuyo. Un berrinche, intervino Adelaida, que había permanecido en silencio hasta entonces. Su marido casi le perfora un pulmón a mi esposo y usted lo llama berrinche. La única vergüenza aquí es usted. Mi padre la fulminó con la mirada. Tú no te metas en asuntos de familia, mujer. Ella es mi familia, dije, dando un paso para ponerme ligeramente delante de Adelaida. Y tiene razón. El problema no es lo que yo hice. Es lo que Silvano hizo, y lo que ustedes han permitido toda la vida. La conversación se convirtió en un círculo vicioso de amenazas, súplicas y manipulación. Me recordaron todo lo que me habían dado, la educación, el techo, la comida, como si la gratitud debiera pagarse con la sumisión al abuso. Cuando se dieron cuenta de que no cedería, mi padre jugó su última carta. Si sigues con esta estupidez, estás fuera, dijo fríamente. Financieramente, emocionalmente, de todas las formas posibles. Estarás muerto para nosotros. ¿Es eso lo que quieres? ¿Perder a tu familia? La amenaza flotó en el aire, pesada y definitiva. Y en ese momento de claridad dolorosa, le respondí.
No se puede perder lo que nunca se ha tenido de verdad. Después de que se fueron, me derrumbé. El aislamiento era total. Los tíos, los primos, todos llamaban para repetir la versión oficial, que yo era un dramático, un ingrato, un traidor. Desesperado, hice algo que no había hecho en años. Busqué el número de mi tío Amador, el hermano menor de mi madre. La oveja negra. Un hombre bueno y sencillo que había sido exiliado de la familia 15 años atrás después de una terrible pelea con mi padre. Nunca supe los detalles, solo que su nombre estaba prohibido en casa. Lo llamé. Su voz sonaba vieja, pero amable. Le conté todo, esperando juicio, esperando que él también me diera la espalda. En cambio, escuché un largo suspiro al otro lado de la línea. Sabía que este día llegaría, dijo con una tristeza infinita. Efraín, tu padre es un tirano y tu hermano es un monstruo. La razón por la que me echaron fue porque descubrí que Ramiro usó el dinero de la herencia de tu abuela, mi madre, para salvar su negocio de la quiebra, y nunca se lo devolvió. Se lo robó. Me quedé sin aliento. Pero eso no es lo más importante, continuó mi tío. Tu abuela era más lista que todos nosotros. Ella te adoraba. Sabía cómo era tu padre. Nunca confió en él con la tierra, con su tierra. Búscate un buen abogado, sobrino. Y encuentra su testamento original. El de verdad, no el que tu padre dice que existe. Ahí está tu respuesta. Ahí está tu justicia. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. Una pista. Una hebra de esperanza en la oscuridad más absoluta. El testamento de mi abuela. Quizás, después de todo, no estaba tan solo. Quizás tenía una aliada que, incluso desde la tumba, había previsto esta tormenta y me había dejado un refugio. La conversación con mi tío Amador fue como una inyección de adrenalina en un cuerpo moribundo. Por primera vez, sentí que tenía algo más que mi dolor y mi justa indignación. Tenía un posible camino, una estrategia. Un abogado, dijo Adelaida esa misma noche, sus ojos brillando con una nueva determinación. Consigamos al mejor. No buscamos en los despachos caros de la ciudad, donde la influencia de mi padre podría llegar. Adelaida, a través de una amiga suya, encontró a la licenciada Sabina Rojas. Era joven, quizás apenas 30 años, pero tenía una reputación de ser una leona, tenaz, increíblemente inteligente y con una aversión particular por los caciques y los abusadores. Nuestra primera reunión fue en su pequeña pero impecable oficina. Le contamos toda la historia, desde el favoritismo de la infancia hasta el golpe en la chimenea y la pista de mi tío. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo, su rostro impasible. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto. Luego me miró directamente a los ojos. Señor Efraín, lo que su familia le ha hecho es monstruoso. Y lo que su tío sugiere es una bomba. Si ese testamento existe y dice lo que él cree, el juego cambia por completo. Dejaremos de defendernos y empezaremos a atacar. El primer paso, según la licenciada Rojas, era encontrar ese testamento. La copia oficial en la notaría probablemente estaría limpia o sería una versión posterior. Necesitábamos el original. Y solo una persona podría saber dónde estaba, don Pascual. Don Pascual tenía casi 80 años. Había sido el capataz de la huerta de San José desde que mi abuela vivía. Era un hombre de pocas palabras, leal como un perro viejo y con una devoción por mi abuela que rayaba en lo sagrado. Mi padre lo había mantenido en el puesto por pura costumbre, aunque siempre lo trató con desdén. Fuimos a verlo a su pequeña casa en los límites de la huerta. Al principio, se mostró desconfiado. Pero cuando le mencioné a mi abuela y le conté lo que Silvano me había hecho, sus ojos oscuros y arrugados se llenaron de una furia silenciosa. Su abuela. Doña Elodia, ella sabía, susurró, su voz como el crujido de hojas secas. Sabía que don Ramiro era un hombre de mucha ambición y poco corazón. Ella me hizo prometerle algo antes de morir. Nos llevó a un pequeño cuarto trasero y, de un viejo baúl de madera que olía a alcanfor, sacó una caja de metal oxidada. Dentro, envuelto en un paño de lino, había un sobre amarillento sellado con lacre.
Era la letra de mi abuela. Ella me dijo: Pascual, si algún día mi hija o mi yerno intentan vender esta tierra para destruirla, o si le hacen daño a mi nieto Efraín, el de buen corazón, entrégale esto. Él sabrá qué hacer. Con manos temblorosas, se lo entregamos a la licenciada Rojas. Ella abrió el sobre con un cuidado casi quirúrgico. Dentro, había un documento. El testamento original, firmado ante un notario diferente, de un pueblo lejano, años antes de que mi padre consolidara su poder. La licenciada leyó el documento en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro. Una lenta sonrisa empezó a dibujarse en su rostro. Cuando terminó, levantó la vista. Señoras y señores, dijo con una calma dramática. Acabamos de ganar la guerra. El testamento era una obra maestra de previsión. Dejaba la huerta como propiedad de la familia, sí. Pero contenía una cláusula, la cláusula 14b, que era una daga apuntando directamente al corazón de los planes de mi padre. La cláusula estipulaba que, si en algún momento se intentaba vender la totalidad o una parte significativa de la propiedad para un desarrollo comercial que alterara su vocación agrícola y natural, yo, Efraín, su nieto, tendría dos derechos inalienables. Primero, el derecho de veto absoluto sobre dicha venta. Podía decir no, y el trato se anulaba. Segundo, y aún más devastador para ellos, tenía la primera opción de compra de la totalidad de la huerta por un precio simbólico fijado en el propio testamento, una cantidad ridículamente baja, equivalente a lo que costaba una hectárea en los años 70. Mi abuela no solo me había protegido, me había dado el poder. El clímax llegó una semana después. La licenciada Rojas convocó una reunión familiar formal en su despacho. Mi padre y Silvano llegaron con su propio abogado, un hombre gordo y sudoroso que parecía tan arrogante como sus clientes. Venían a la ofensiva, a dar el golpe de gracia, a forzar mi rendición con amenazas legales. Mi madre estaba allí también, una figura gris y encogida. Se sentaron frente a nosotros. El abogado de mi padre empezó a hablar de difamación, de daños y perjuicios. La licenciada Rojas lo dejó hablar por 5 minutos. Luego, con una calma glacial, lo interrumpió. Disculpe, licenciado. Creo que podemos ahorrarnos el teatro. Colocó 3 documentos sobre la mesa de caoba pulida. Documento 1, el informe médico detallado de las lesiones del señor Efraín. 3 costillas fracturadas por traumatismo severo. Luego, el segundo. Documento 2, la denuncia por agresión grave interpuesta por la Fiscalía, basada en el informe médico y la declaración del doctor Morales. Su cliente, el señor Silvano, se enfrenta a una posible pena de cárcel. Mi padre y mi hermano palidecieron ligeramente, pero mantenían la compostura. Creían que podían comprar su salida a ese problema. Y documento 3, dijo la licenciada Rojas, deslizando suavemente el testamento de mi abuela por la mesa hasta que se detuvo justo frente a mi padre. El testamento original de doña Elodia. Le sugiero que lea con atención la cláusula 14, apartado B. Mi padre tomó el documento con desconfianza. Sus ojos recorrieron las líneas. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi su mandíbula apretarse hasta que los músculos saltaron. Pasó el documento a Silvano, cuya expresión de arrogancia se descompuso en una máscara de pura y atónita incredulidad. El abogado gordo leyó por encima de su hombro y su boca se abrió en una O silenciosa. El silencio en la sala era total, absoluto. El único sonido era el llanto ahogado de mi madre. El juego había cambiado. El poder había cambiado de manos. Ya no era la víctima suplicando justicia. Era el guardián del legado de mi abuela, y en mi mano tenía el poder de protegerlo o de destruirlos a ellos. La elección era mía. El colapso de su mundo fue tan silencioso como violento. No hubo gritos, no hubo más amenazas. Solo el sonido de un imperio de arrogancia desmoronándose bajo el peso de la letra de una mujer muerta. Ramiro, mi padre, fue el primero en reaccionar. Su rostro, antes pálido, se tornó de un rojo púrpura. Dobló el testamento con una precisión furiosa, lo arrojó sobre la mesa y se levantó. No me miró a mí. Miró a mi madre.
Tú lo sabías, Ciceo, su voz un veneno concentrado. Tu madre, esa vieja bruja, y tú, lo sabían. No, Ramiro, te lo juro, balbuceó mi madre, encogiéndose en su silla. Él no la escuchó. Se giró hacia mí por primera vez, y en sus ojos no vi odio, sino algo peor, un borrado total. Como si yo hubiera dejado de existir. Quédate con tu maldita tierra, dijo, con los dientes apretados. Púdrete en ella. Y sin más, salió del despacho, dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Silvano estaba catatónico. Miraba el espacio vacío donde había estado el testamento, su mente incapaz de procesar la magnitud de su derrota. Su futuro de millones, su campo de golf, su estatus, todo se había evaporado por una cláusula escrita décadas atrás. Su abogado le susurraba cosas al oído, probablemente sobre las opciones legales, pero él no parecía escuchar. Finalmente, se levantó como un autómata y siguió a mi padre, sin dirigirme una sola mirada. Mi madre fue la última en quedar. Se levantó, se acercó a mí, sus ojos suplicantes. Efraín, hijo, podemos arreglarlo. Somos una familia. No, mamá, la interrumpí, mi voz sin rastro de ira, solo un cansancio infinito. Una familia no hace esto. Se acabó. Ella rompió a llorar, un llanto amargo, el llanto de alguien que se da cuenta de que ha apostado por el bando perdedor. Salió de la oficina, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y desolación. En las semanas siguientes, la licenciada Rojas manejó las negociaciones con una eficiencia despiadada. El resultado fue un acuerdo extrajudicial. Para evitar que yo ejerciera mi derecho de veto y hundiera por completo la venta, y para evitar que el caso de agresión llegara a juicio con el testamento como prueba de un móvil, aceptaron todas nuestras condiciones. Primero, Silvano se declaró culpable de un cargo menor de agresión. La sentencia fue de 2 años de libertad condicional, una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí o a mi familia, y la obligación de asistir a 1 año completo de terapia de manejo de la ira. No era la cárcel, pero para un hombre con su ego, la humillación pública era un castigo peor. Segundo, el acuerdo de venta de la huerta con la corporación fue cancelado oficialmente, citando complicaciones insalvables en la titularidad de la propiedad. El sueño del resort de lujo murió para siempre. Tercero, y la parte más dolorosa y necesaria, se formalizó la ruptura. A través de los abogados, firmamos un acuerdo de separación de bienes. Renuncié a cualquier otra herencia futura de mis padres. A cambio, ellos me cedieron formalmente una pequeña parte de la huerta, la sección donde se encontraba la casa original de mis abuelos, y me reconocieron como el único administrador del resto de la propiedad. Tal como estipulaba el testamento. La última comunicación que tuve con ellos fue una carta notariada de mi padre. Decía, en una prosa fría y legal, que a partir de esa fecha, yo, Efraín, dejaba de ser considerado su hijo y que se me prohibía cualquier contacto con ellos. Me repudiaban. Oficialmente. Cuando leí esa carta, esperaba sentir una ola de dolor, de pérdida. Y la sentí, pero no fue como esperaba. Fue el dolor sordo de un miembro fantasma, el duelo por una familia que yo había idealizado en mi mente, una familia que, en realidad, nunca había existido. Pero debajo de ese dolor, había una sensación abrumadora de alivio. Como un prisionero que, tras años en una celda oscura, finalmente respira aire libre. El aire era frío y cortante, pero era libre. Estaba solo, repudiado, con un futuro incierto. Pero por primera vez en mi vida, no tenía que doblarme para caber en el molde de nadie. Podía erguirme. Podía respirar hondo, a pesar del recuerdo del dolor en mis costillas. La nueva realidad era aterradora, pero era mía. Y estaba lista para empezar a construir sobre las cenizas. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio familiar que al principio fue ensordecedor y que poco a poco se convirtió en una paz sanadora. El otoño tiñó de ocres los campos de Michoacán. La vida continuó, pero era una vida diferente, redefinida. No vendí la huerta. Hacerlo habría sido traicionar la memoria de mi abuela y la razón por la que había luchado. En cambio, me sumergí en ella.
Con un pequeño préstamo, y con la ayuda de mi tío Amador y de un leal don Pascual que parecía haber rejuvenecido 10 años, empezamos a transformarla. Dejamos atrás los monocultivos intensivos de mi padre y comenzamos a implementar prácticas de agricultura regenerativa. Plantamos café de sombra entre los aguacates, introdujimos colmenas para la polinización, diseñamos un pequeño proyecto de agroturismo para que la gente de la ciudad pudiera reconectar con la tierra. Estaba construyendo, no un imperio de dinero, sino un legado de sostenibilidad. Mi legado. Una tarde de sábado, el sol se filtraba dorado a través de las hojas de los aguacates. Estaba con Tadeo, mi hijo, enseñándole a plantar un pequeño árbol de limón real. Sus manitas, cubiertas de tierra, sujetaban el arbolito con una seriedad solemne. ¿Por qué ya no vamos a casa del abuelo Ramiro, papá?, preguntó de repente, con la inocencia brutal de los niños. Dejé la pala a un lado y me arrodillé frente a él, para estar a su altura. Mi corazón se encogió. Había temido esa pregunta. Respiré hondo, recordando la promesa que me había hecho a mí mismo. Porque a veces, campeón, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado, las personas que amamos, toman decisiones que no son buenas. Decisiones que pueden lastimar a otros. Tadeo me miró, sus grandes ojos serios tratando de comprender. ¿El abuelo te lastimó? Asentí lentamente. Sí, hijo. El abuelo y el tío Silvano tomaron decisiones que me lastimaron. Y a veces, amar a alguien también significa poner un límite y decir, hasta aquí. Para protegerte a ti, para proteger a mamá, y para protegerme a mí mismo. Le limpié una mancha de tierra de la mejilla. Ser un hombre, Tadeo, no se trata de ser el más fuerte o el que grita más alto. No se trata de nunca tener miedo o de nunca sentir dolor. Se trata de ser lo suficientemente valiente para hacer lo correcto, aunque sea difícil. Aunque duela. Se trata de cuidar la tierra, de cuidar a tu familia y de cuidarte a ti mismo con respeto. ¿Entiendes? Él se quedó pensando un momento y luego asintió. Sí, papá. Como cuidamos a este arbolito para que crezca fuerte. Una sonrisa se abrió paso en mi rostro. Exactamente como eso, campeón. Exactamente como eso. Lo abracé fuerte, inhalando el olor a tierra y a infancia de su cabello. En ese momento, supe que todo había valido la pena. La pelea, el dolor, la ruptura. Todo. Había roto el ciclo tóxico del machismo y el silencio que había envenenado a mi familia por generaciones. Le estaba enseñando a mi hijo que la bondad no era debilidad y que la vulnerabilidad era una forma de coraje. Más tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de naranjas y morados, Adelaida se unió a nosotros. Trajo una jarra de agua de limón y nos sentamos en el porche de la vieja casa de mis abuelos, que ahora estábamos restaurando. Mi tío Amador y don Pascual estaban con nosotros, riendo de alguna vieja anécdota. Miré a mi alrededor. Esta era mi familia ahora. Una familia no forjada por la sangre y la obligación, sino elegida por el respeto, la lealtad y el amor genuino. Había perdido una familia, sí. Pero había salvado mi alma. Y en el proceso, había encontrado un hogar. Un hogar verdadero, plantado en tierra fértil, bajo un cielo abierto, donde por fin podía respirar libremente. Y esa paz ganada a pulso, no tenía precio.